Ayer empezamos a revisar nociones sobre el metabolismo, ¿verdad? Y dijimos que los objetivos del metabolismo, a lo mejor esto no lo habíamos visto, sí. Los objetivos del metabolismo son obtener energía útil para la célula a partir de la luz, de las sustancias inorgánicas o moléculas orgánicas. Convertir nutrientes exógenos en precursores de macromoléculas, construir macromoléculas a partir de precursores, formar y degradar macromoléculas de acciones diversas, y además el metabolismo funciona bajo el principio de la máxima economía. Es decir, que se trata de que el número de reacciones, el número de componentes de los sistemas biológicos vaya al mínimo, de manera que muchas moléculas son ubicuas y participan con distintos papeles. Tal es el caso de la ribosa. Por ejemplo, la ribosa es parte del DNA, como desoxirribosa, por supuesto, parte del RNA, es componente del ATP, que es un compuesto, estos dos son el material genético y la forma de expresión del material genético o el material genético mismo en algunos virus. Entonces, la ribosa está en moléculas de acciones tan diversas como materiales genéticos y forma de expresar los materiales genéticos, una molécula que almacena energía como el ATP, moléculas que participan en oxidorreducciones como el NAD y el FAD, o moléculas que participan en transacilaciones como la coenzima A, y por último también la ribosa, y no es el último papel, pero son, digamos, de los más relevantes, actúa como integrante de polisacáridos estructurales, las famosas ribomananas, polímeros de ribosa, digamos. Entonces, la ribosa es un ejemplo de una molécula con actividades variadas en material genético, en almacén de energía, en oxidorreducción, en transacilaciones y en estructuras. Bueno, entonces, esas son las características generales del metabolismo. Vamos a hablar un poco más en detalle en la siguiente tabla comparativa. Aquí tenemos las dos grandes ramas del metabolismo, que son el catabolismo y el anabolismo. Sabemos que el catabolismo degrada moléculas, va de moléculas complejas, como una proteína, un polisacárido, etcétera, a moléculas más pequeñas, como intermediarios y finalmente CO2 y agua. El anabolismo, en cambio, fabrica moléculas, va de moléculas pequeñas a moléculas grandes. En ese sentido, pues, catabolismo y anabolismo son antagónicos. Los productos del catabolismo son los reactivos del anabolismo y viceversa. ¿Qué característica en general tiene el catabolismo? Que es oxidativo. La mayoría de las reacciones catabólicas son de tipo oxidativo. No quiere decir que absolutamente todas, pero sí la inmensa mayoría. Y las reacciones anabólicas, al revés, son en general reductivas. Son reacciones que van hacia la reducción. El catabolismo produce energía, libera la energía de los enlaces de moléculas complejas y la almacena como ATP, mientras que el anabolismo usa esa energía justamente para encauzar las reacciones biosintéticas, que son la razón de ser del anabolismo. Hacer moléculas más complejas es exactamente lo que el anabolismo hace, y como eso requiere energía para formar los enlaces, pues lo toma de las reservas que hay en la célula que se formaron durante el catabolismo. El catabolismo tiene rutas básicamente convergentes, mientras que el anabolismo tiene rutas más bien divergentes. Eso se ve en el esquema anterior. Aquí. El catabolismo va de moléculas varias, complejas, converge hacia moléculas pequeñas, intermediarios de glicolisis, de ciclo de Krebs, etc. Entonces, no importa qué moléculas grandes son de lo que se trate, cuando sean degradadas, van a confluir, la mayoría, van a converger en estos intermediarios. El anabolismo, al revés, el anabolismo va a llevar las moléculas pequeñas hacia rutas muy variadas. Es decir, que los caminos del anabolismo son más bien divergentes, mientras que los del catabolismo son convergentes hacia una zona central del metabolismo. ¿Qué otras características tiene el catabolismo? Que sus productos son materias primas del anabolismo, ya lo comentamos, y aquí los productos del anabolismo son las materias primas del catabolismo. O sea que son totalmente antagónicos en todos sentidos. Sin embargo, catabolismo y anabolismo no ocurren por vías totalmente distintas. Al contrario, catabolismo y anabolismo transcurren a través de intermediarios comunes. Muchos de los intermediarios son comunes, no todos, pero muchos de ellos son comunes.
Y a pesar de que ocurren los dos procesos a través de intermediarios comunes, un proceso no es el reverso estricto del otro. Parece que son totalmente antagónicos, pero un proceso catabólico no es el reverso estricto de un anabólico y viceversa, ¿de acuerdo? Ejemplos de procesos catabólicos, pues hay muchos, el con el que vamos a comenzar a estudiar, la glicolisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Ejemplo de anabolismo, pues muchos, síntesis de proteínas, fotosíntesis, síntesis de ácidos nucleicos, de polisacáridos, de lípidos, etcétera, cualquier biosíntesis en general. Bien, entonces, estas son las cualidades y la comparación entre catabolismo y anabolismo, que juntos representan todas las reacciones que ocurren en una célula, o sea, el famoso metabolismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a empezar a estudiar el metabolismo a través de un proceso universal. Lo tienen casi todos los organismos. La inmensa mayoría de los organismos tienen este proceso que se llama glicolisis. Y lo vamos a empezar a estudiar, entre otras cosas, por eso, porque es un fenómeno universal. Igual lo vamos a encontrar en una levadura, que en una bacteria, que en un oso panda, etcétera, en una planta. Pero además lo vamos a estudiar en primer término porque históricamente es el primer proceso metabólico que se dilucidó completamente y las técnicas que se usaron para dilucidarlo sirvieron para estudiar todos los demás procesos metabólicos en el futuro, cuando menos sirvieron como base. También lo vamos a estudiar en primer término la glicolisis porque se ha propuesto que la glicolisis fue la primera forma en la que los organismos adquirieron energía a través de moléculas formadas en el ambiente. Digamos que como la atmósfera primigenia supuestamente era anóxica, no había oxígeno en la atmósfera primera de la Tierra, pues la glicolisis, que es un fenómeno que no requiere oxígeno, podría ocurrir. ¿Ocurrir a través de qué? A través de compuestos orgánicos formados aparentemente por esta síntesis abiótica que demostraron, que propusieron Oparin y que demostró Miller y demás. Entonces, todo eso apuntó a que la glicolisis fue el primer proceso para, digamos, sistemático de las células para obtener energía en atmósferas carentes de oxígeno. Bueno, eso está un poco dicho aquí. La glicolisis debe ser uno de los primeros medios de obtención de energía, dado que la atmósfera primitiva carecía de oxígeno. La mayoría de los organismos aerobios actuales ha conservado la glicolisis, o sea, esa capacidad de obtener energía en la ruta donde no se requiere oxígeno, pero ha usado esa ruta ahora como la primera parte de un proceso totalmente degradativo que llevaría a los compuestos orgánicos no a productos de fermentación, sino a oxígeno, CO2. Digo, a CO2 y agua, ¿de acuerdo? Entonces, la glicolisis es el paso ahora inicial de un proceso degradativo completo de materia orgánica, pero en un principio aparentemente era un proceso, el único proceso para obtener energía con que se contaba. ¿Cuál es el principal combustible de la glucosa, de la glicolisis, perdón? Es la glucosa. Pero eso no significa que es el único combustible. Por eso el proceso se llama glicolisis y no glucolisis. ¿De acuerdo? Se llama glicolisis porque a este proceso ingresan igual la glucosa que la manosa, la galactosa, los polisacáridos, oligosacáridos, etcétera, etcétera. Entonces, es una vía para degradar muchos tipos de carbohidratos y no solamente la glucosa. Por eso se llama glicolisis y no glucolisis. Bueno, en los animales la glucosa tiene tres caminos principales. Puede ser convertida, puede ser guardada. Cuando tenemos exceso en la dieta, tenemos exceso de carbohidratos, comimos así una buena cantidad de carbohidratos, pues la vamos a almacenar como glucógeno. No tiene caso oxidar toda esa glucosa para obtener energía porque con un poquito de ella nos basta. Entonces vamos a guardar el resto como glucógeno. Entonces un camino es guardar la glucosa como glucógeno. Otro es oxidar la piruvato a través de justamente la glicolisis. Eso es de lo que vamos a hablar en primer término. Y el otro es oxidarla, pero a otro tipo de intermediario, que son las pentosas, mediante la vía de pentosas fosfato. Los tres procesos son muy importantes porque permiten obtener cosas diferentes. No son que uno sustituya al otro. Son complementarios, digamos. Durante la glicolisis, una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, como saben, es una hexosa,
es degradada mediante reacciones catalizadas por enzimas a 2 moléculas de piruvato. Eso es la glicólisis. Conversión de glucosa, 6 carbonos, a 2 moléculas de piruvato con 3 carbonos cada una. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un poquitín de los antecedentes experimentales, digamos. No necesariamente históricos, porque no está planeado esto de forma histórica, aunque tenga algunas fechas, no es una recolección de datos históricos, sino más bien experimentales. ¿Qué es de lo primero que se supo respecto a la glicólisis o a algo conectado con las fermentaciones? En 1857, Pasteur mostró que la fermentación alcohólica, que es la formación de alcohol y CO2 a partir de azúcares, ocurría siempre que hubiera en un medio de cultivo levaduras u otro microorganismo. Es decir, que la fermentación alcohólica dependía de organismos vivos, levaduras y microorganismos de otro tipo, bacterias también, desde luego. ¿De acuerdo? Eso se dio en llamar la teoría vitalista. De hecho, el planteamiento es que solamente si hay células vivas, ya sea levaduras o bacterias, podría fermentarse la glucosa, propuesta vitalista que después fue, digamos, rebatida y se demostró que no era absolutamente correcta. Bastantes años después, en 1897, los hermanos Buchner, ¿han oído hablar de los embudos Buchner? ¿Sí? Bueno, pues los hermanos Buchner no eran personas que se dedicaban a vender material de laboratorio. Hacían embudos Buchner, no. Efectivamente, ellos desarrollaron esos embudos, pero eran investigadores. Los hermanos Buchner elaboraron extractos de levadura, según ellos con fines terapéuticos. ¿Quién sabe qué querrían curar con extractos de levadura, verdad? Para ello, molieron levaduras con arena y las filtraron a través de gasa. Y las filtraron también que esos filtrados quedaban libres de células. Es decir, molían las levaduras y las filtraban por una gasa muy gruesa, digamos, que solo dejaba pasar los componentes del extracto, pero no levaduras vivas. Pero ellos pensaron, a ver, ¿cómo vamos a preservar el extracto? ¿Qué formas hay para preservar componentes biológicos o alimentos, por ejemplo? ¿Cuáles formas para preservar alimentos hay? Pues hay dos, ¿no? Normalmente, cuando no había refrigeradores, ¿qué es lo que hacía la gente para preservar los alimentos? O los salaba, la carne salada se podía almacenar mucho tiempo y seca y salada, o bien los azucaraba. Las mermeladas, por ejemplo, pues esas pueden estar fuera del refrigerador muchísimo tiempo sin ningún problema de contaminación porque tienen demasiado azúcar, ¿de acuerdo? Entonces los Buchner hicieron un molido de levaduras en una solución, desde luego, salina probablemente, con arena como abrasivo y la filtraron. Y esos filtrados los guardaron o les pusieron azúcar para evitar que se descompusieran. ¿Y cuál fue el resultado? La sorpresa que se llevaron es que cuando agregaban azúcar y dejaban un tiempo los extractos ahí esperando que no les pasara nada, ocurría lo contrario, empezaban a burbujear, empezaban a desprender CO2 de manera profusa y entonces lo que ellos propusieron es que los extractos estaban haciendo una fermentación. Lo que había visto Pasteur, que las levaduras completas o bacterias completas hacían fermentar los azúcares para formar alcohol. Aquí estaba pasando lo mismo, porque el burbujeo es uno de los dos productos de la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica se obtienen etanol, por supuesto, y dióxido de carbono. Entonces, los Buchner propusieron que estaba ocurriendo una fermentación en ausencia de células vivas. Y eso refutó la teoría de Pasteur, que decía que solamente células completas, vivas, podían fermentar. Aquí se vio que no. Un extracto de su contenido simplemente estaba provocando una fermentación. Bueno, eso ya fue muy interesante. Después, Harden y Young caracterizaron en los extractos fermentativos, imagínense, tenemos levaduras molidas, se les pone azúcar, se ve que burbujean, forman alcohol, CO2 como productos finales, pero si empezamos a analizar los extractos, los componentes que habrían los extractos, Harden y Young encontraron que, por ejemplo, había un azúcar que tenía 2 fosfatos. Esto es una cosa fantástica, estamos hablando de 1905. El solo hecho de caracterizar un azúcar que estaba bifosforilado ya es un gran mérito, no era una cosa muy sencilla hacerlo. Entonces,
encontraron que había un azúcar con 2 fosfatos en ese extracto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿qué le estamos dando al extracto? Pues azúcar, ¿no? ¿Pero qué le está pasando al extracto? Pues aparentemente ese azúcar se está fosforilando, aunque el azúcar que le dimos, pues si le dieron sacarosa, pues ahí está, ahí va incluida la fructosa. Y entonces aislaban fructosa bisfosfato. Después midieron la cantidad de CO2 que se desprendía porque había fermentación completa y notaron que la fermentación y la producción de hexosa bisfosfatada se detenían después de un tiempo y se reanudaban al añadir fosfato. ¿Está claro esto? Es decir, que tengo un molido de levaduras, un extracto, se filtra, ya no tiene células completas, ese extracto se le pone azúcar y después de un rato se analiza y se encuentra que hay un azúcar bisfosfatado. Y también que se obtendría, en todo caso, etanol. Y se desprendía CO2, que era lo más notorio, lo más obvio. Sin embargo, se dieron cuenta de que si no agregaban fosfato a ese extracto, la fermentación, la producción de alcohol y de CO2 era reducida, se detenía después de un tiempo no muy largo, y también la producción de fructosa bisfosfato. Ya no había producción de azúcar bisfosfatado si no se añadía fosfato. Es algo que se ve aquí. Vean, estamos midiendo desprendimiento de CO2, es decir, fermentación, porque la fermentación, insisto, implica formación de alcohol, pero también desprendimiento de CO2. Entonces se veía que con el tiempo empezaba a desprenderse cada vez más CO2 en el extracto, lo cual era natural, estaba fermentando, pero si se dejaba, pero llegaba un momento en que se volvía, la velocidad ya era cero, prácticamente ya no, se llegaba a un máximo de producto de CO2 y ya no se acumulaba más, aquí ya no había más CO2 acumulado. Pero si en este punto de tiempo, que no está aquí marcado por cierto la escala, si aquí se agregaba fosfato, ¿qué sucedía? Que se reanudaba la emisión de CO2. O sea que el proceso metabólico que estaba ocurriendo se había detenido por falta de fosfato aparentemente, y cuando se agregaba el fosfato, se restablecía el proceso metabólico, esta fermentación, que es lo que ellos estaban estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo primero. ¿Y por qué se necesitaría el fosfato? Pues entre otras cosas, porque vean que ustedes le dan a las levaduras azúcar y al rato encuentran por ahí azúcar fosforilado. O sea que el azúcar tan pronto como entra a la solución, o muy pronto, se le van a pegar unos fosfatos. ¿Para qué? Pues quién sabe, eso es lo que había que encontrar, estudiar más a fondo. Bien, entonces, Harden y Young demostraron que el extracto libre de células, este es el que vamos a hablar todo el tiempo de las levaduras molidas y filtradas, eso se llama un extracto libre de células. Cualquier extracto donde molemos un tejido y nos quedamos con el puro contenido, pero ya no hay células completas, es un extracto libre de células o un homogeneizado, si ustedes quieren. Entonces, voy a abreviar así. Harden y Young encontraron que el extracto libre de células, cuando se dializaba, ya no fermentaba. ¿Está claro eso? Cuando se dializa el extracto libre de células, ya no fermenta. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan qué es la diálisis? ¿Qué era la diálisis? Es la separación de moléculas pequeñas que, bueno, van saliendo porque son pequeñas, ¿no? Como Separación de moléculas pequeñas de las moléculas grandes. ¿Y cómo se consigue? A través poniendo de, ajá, a través de una membrana semipermeable. de una membrana que deja pasar, que tiene poros muy pequeños y deja pasar moléculas de bajo peso molecular, como podrían ser, pues, azúcares, vitaminas, nucleótidos, moléculas pequeñas saldrían. Entonces, cuando se dializaba el extracto libre de células, ya no podía fermentar. ¿Cuál fue la conclusión? Que ya no había, pues, moléculas por fermentar, ¿no? O sea, que ¿Perdón? es, tal vez, ¿Cuál? que se habían consumido las moléculas, ¿Qué moléculas? pues las que estaban fermentando. En No, este no, caso, no. A ver, mucho cuidado. El experimento no es así. Harden y Young toman el extracto libre de células y lo dializan. ¿De acuerdo? Y luego ven si fermenta. Para que vean si fermenta, ¿qué le van a agregar? Fosfato inorgánico. No, 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 no. A ver, compañeros. Lo del fosfato es una cosa que ya
observamos que era necesaria, está bien. Pero el experimento dice así. Ellos demostraron que un extracto libre de células que se dializaba no fermentaba. ¿Cómo se hizo el experimento? Se obtuvo el extracto, se metió en una bolsita de diálisis, se dejó dializar contra una solución salina por muchas horas, y luego se sacó el extracto de la bolsa, y para saber que no fermentaba le tuvieron que poner azúcar, ¿no? Porque es lo que tenía que fermentar, ¿cierto? Y entonces observaron que el dializado no fermentaba. Ujú. No fermentaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que el dializado ya no fermentaba cuando o sea, el extracto ya no fermentaba si lo dializaban? Porque ya no había Las fosfato. moléculas que necesitaban. Probablemente fosfato, si dializaron contra una salina que no tuviera fosfato, podría ser por pérdida de fosfato, pero de manera más general, por pérdida de moléculas de bajo peso molecular. No sabemos, ¿no? Si el fosfato es la única. Entonces, si dializan y ya no fermenta, quiere decir que le hacen falta a ese extracto moléculas de bajo peso molecular. Por otra parte, tomaron una porción del mismo extracto, que no dializaron, por supuesto, extracto normal, y lo calentaron. Lo calentaron a alta temperatura. Y vieron que tampoco fermentaba. Ujú. Tampoco fermentaba un extracto calentado. ¿De ahí qué conclusión sacamos? Está claro que son dos experimentos distintos con el mismo extracto. Por una parte, lo meten en una bolsa de diálisis, dejan que salgan las moléculas pequeñas, sacan el extracto, le ponen azúcar y ven que ya no fermenta. Azúcar y fosfato, si ustedes quieren, y ya no fermenta. Ya se sabía que se requería fosfato. Entonces, es natural que le deben haber puesto fosfatos. Pero otra parte del extracto la calentaron. No la dializaron, solo la calentaron y vieron que tampoco fermentaba. Conclusión de este experimento, ¿qué concluimos? Que tal vez a la ausencia de ciertas moléculas que se perdieron por la diálisis y por el... No. A ver, Mariana, no confundamos. Son dos experimentos distintos. Ya revisamos el de la diálisis y dijimos que al extracto le faltaban moléculas pequeñas. Por eso no fermentó. ¿Correcto? Cerramos ese capítulo. Ok. Ahora tomamos un extracto al que no se le ha hecho nada, no se ha dializado y lo calentamos. Y no funciona. Entonces, no mezclemos la diálisis con este. En este experimento, ¿qué están demostrando? Pues que se inactivaron algunos compuestos que hacían posible la fermentación. Exactamente. Algo que estaba ahí y que es delicado a la temperatura, que es lábil a la temperatura, se había dañado y por eso ya no fermentaba. ¿De acuerdo? Lo curioso es que si tomaban lo que estaba en la bolsita de diálisis, ya cuando se les salieron las moléculas pequeñas, y mezclaban lo de dentro de la bolsa de diálisis con el extracto calentado, recuerden que el dializado no es activo y el calentado tampoco, pero si los juntaban, fermentaban perfectamente bien. ¿Cuál es la conclusión? Fíjense, ¿por qué si caliento un extracto y ya no trabaja? O dializo un extracto y ya no trabaja. Y luego junto lo dializado, que ya no tiene moléculas pequeñas, con lo calentado, que ya no tiene las moléculas sensibles al calor. Si los juntaba, trabajaban perfectamente en la fermentación. ¿Qué conclusión se pudo sacar de ahí? ¿Qué perdió el extracto dializado? Moléculas pequeñas. Moléculas pequeñas. ¿Qué le pasó al extracto calentado? Se inactivaba. Se inactivaron moléculas sensibles. ¿Qué pasa cuando se juntan? Sí, fermenta. ¿Por qué? Porque se vuelven a activar las que se inactivaron. No se vuelven a activar. Las enzimas que se dañaron por el calor ya no se vuelven a activar. Fíjense bien que son extractos tratados de distinta manera. Se juntan y funcionan bien. ¿Por qué? Pues porque las Sí. que se habían inactivado, pues ahora con las que sí estaban activas en otro extracto, pues funcionan en el que ya se Correcto, habían inactivado. correcto. ¿Quién eres tú? Gutiérrez Flores. Ahorita he anotado a Mariana Morales y a Gutiérrez Flores Fernanda. Danca Fernanda. Ajá. Fernanda dice que si juntamos lo calentado, que es inactivo, y lo dializado, que también es inactivo, pues al juntarlos, lo que calentamos
efectivamente tiene inactivas ciertas moléculas, pero tiene a las moléculas pequeñas, no las ha perdido. Y lo que dializamos, perdió las moléculas pequeñas, pero no le pasó nada a las moléculas sensibles que estaban allí. No, como no calentamos, no se dañaron las moléculas. Ahora sabemos que lo que se calentó, que se dañaba por calentamiento, eran las enzimas. Y lo que se perdía al dializar eran los cofactores o coenzimas, ¿de acuerdo? Ellos en su momento le llamaron, como simos quiere decir fermentación, ellos le llamaron a lo calentado cosimasa. ¿Por qué le llamaron cosimasa a lo calentado? Porque lo calentado no ha perdido las moléculas pequeñas, que son las coenzimas. Y a lo dializado le llamaron simasa. ¿Por qué? Porque lo dializado retiene moléculas grandes que son activas, pero solamente les quitamos las moléculas pequeñas. Entonces, el dializado va a llevar las proteínas, las enzimas, y el calentado va a llevar las coenzimas, ¿de acuerdo? Aquí no se perdieron las coenzimas porque no dializamos, y aquí solamente se dañaron las enzimas. Quiero decir, aquí no se dañaron las enzimas, están bien, pero no tienen con qué trabajar. Entonces, cuando juntamos coenzimas y enzimas, o cosimasa y simasa, se vuelven activos. Eso fue importantísimo, porque se demostró que había dos tipos de moléculas para las reacciones fermentativas. Moléculas sensibles al calor, ahora sabemos que son las enzimas, y moléculas pequeñas que son cofactores que ayudan a que la reacción ocurra. Digamos que el fosfato en este caso no es un cofactor, el fosfato es un reactivo. Ajá. Es un reactivo, como vamos a ver enseguida. Ahora, Emden, que fue uno de los principales contribuyentes en este proceso, hizo lo siguiente. Fíjense, Emden es fantástico porque gracias a Emden un montón de investigadores pudieron trabajar usando la genial idea de Emden. Ahora sí, un montón de investigadores hacen experimentos muy buenos. Fíjense, Emden dijo, a ver, tomó el extracto y se le ocurrió ponerle fluoruro de sodio en el extracto. ¿Y qué observó? Primero que nada, observó que no fermentaba. ¿Cómo medimos la fermentación? Por el dióxido de carbono Por desprendido. desprendimiento de CO2, claro. El alcohol también se puede cuantificar o se puede oler, lo que ustedes quieran, pero el CO2 es muy claro, el burbujeo de CO2 es claro. Pues cuando Emden usó un extracto libre de células, pero le puso, por supuesto, azúcar y lo necesario, ¿no? Para fosfatos, para trabajar, lo que ustedes quieran, pero le agregó además fluoruro, observó que no fermentaba, no se desprendía CO2 y que se acumulaban estos dos compuestos. 3-fosfoglicerato, un ácido carboxílico de 3 carbonos, y 2-fosfoglicerato, otro ácido carboxílico de 3 carbonos con un fosfato en una posición distinta. Estos dos compuestos se acumulaban. ¿Qué les dice esto? Fíjense que habíamos visto que se ponía un azúcar al extracto y se encontraba por ahí que de pronto estaba fosforilado 2 veces, ¿no? Se le pegaban fosfatos. Y ahora que estamos viendo que cuando se pone fluoruro, se acumulan 2 compuestos de 3 carbonos, cada uno con un fosfato. Pareciera como si aquel compuesto de 6 carbonos se hubiera partido en 2, ¿no? Y hubiera dado 2 moléculas de 3 carbonos, cada una con un fosfato en posición distinta, pero finalmente los 2 fosfatos de la hexosa bifosfatada ahora están uno en cada molécula de 3 carbonos. ¿De acuerdo? Les digo que esto fue fantástico porque desde que Emden hizo este experimento, los investigadores pudieron armar nuevos experimentos donde se hacían una pregunta muy, muy importante, trascendental. Decían, ¿qué le echo al extracto? ¿No? Entonces le voy a echar una cosa a ver qué pasa. Emden puso fluoruro y se acumularon estos dos compuestos. Después se observó que si se agregaba yodo acetato, que es un agente alquilante, lo que se acumulaba no eran estos dos compuestos, pero se acumulaba gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esos dos compuestos, que otra vez son compuestos de 3 carbonos con un fosfato, igual que estos dos, nada más que estos están menos oxidados y estos están más oxidados. De nuevo, entonces, un azúcar de 6 carbonos inicial se partió en 2, a lo mejor en estos dos, y después esas moléculas de 3 carbonos fueron sufriendo nuevas transformaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estamos pues, se está demostrando en estos dos experimentos que son muy importantes, se vio que cuando se ponen sustancias en un extracto
enzimático, actúan como inhibidores. ¿Y por qué se acumula 3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicerato cuando se pone fluoruro? ¿Por qué creen? O sea, aunque no conocieran nada de la glicólisis, a lo mejor sí la conocen, pero aunque no la conocieran, ¿cuál sería la conclusión que sacarían de este experimento? Tengo un extracto libre de células que tendría que fermentar, le pongo fluoruro y azúcar y fosfato, lo que sea, y no fermenta. Sin embargo, lo que pasa es que se acumulan 3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicerato. ¿Qué estaría haciendo el fluoruro allí? Inhibir la Estamos, fermentación completa. estamos aceptando que es un inhibidor. Claro, inhibe la fermentación completa, por eso no hay CO2 y alcohol, de acuerdo. Pero un poco más en detalle, ¿qué estamos imaginando? Pensemos en estos productos. Sin que conozcan el proceso, pueden hacer una propuesta de qué está pasando, por qué se acumulan estos dos compuestos. Si tú tienes un río, si está un río corriendo y le ponen un montón de piedras en el camino, ¿dónde se inunda? ¿Arriba o abajo del río? ¿Sí quedó la pregunta clara? No, otra vez. A ver, aquí la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué si se agrega fluoruro se evita la fermentación? Eso ya lo dijo el compañero hace rato. No hay formación de alcohol y CO2. Es claro que no puede proceder la fermentación. No se completa en todo caso, que es lo que él dijo, eso está bien. Pero además se acumulan 3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicerato. Y les preguntaba por qué se acumularían estos dos compuestos. ¿Qué nos está indicando que se acumulen estos dos compuestos? Y les ponía el ejemplo del río. Si yo tengo un río, un pequeño río corriendo, y le pongo unas piedras, ¿en dónde se va a acumular? Antes Bueno, de las piedras. sí, mire, no es momento, estoy dando clase, disculpe, si me puede hablar más tarde, gracias. Hasta luego. Sí, disculpen. Decíamos entonces que, ¿por qué se acumulan estos dos compuestos? Es la pregunta. Y les decía que si tenemos un río y le ponemos un montón de piedras, ¿se va a inundar qué parte? ¿Arriba del río o abajo? Arriba. Arriba, claro. Arriba. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Pues que el fluoruro hace que se precipiten. Bueno, porque No, él va a no, ser no, la no. función de... No dije que se precipitaban. Dije que se acumulaban. Estos compuestos estaban en cantidad grande, los dos, cuando se ponía fluoruro. Y no hay ninguna reacción de fluoruro precipite a estos compuestos. Bueno, el fluoruro hace que se acumulen. Sí, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se acumulan esos dos? ¿Por qué se inunda arriba? Bueno. Qué lata con los comerciales. Disculpen. Entonces, compañeros, ¿quién tiene la respuesta? ¿Será porque se está inhibiendo en este caso la enzima que va a ayudar a que se genere el producto? ¿Se queda como un paso antes? Exacto. Si se acumulan estos dos compuestos, quiere decir que alguno de estos, cuando menos alguno de estos, tendría que convertirse en lo que sigue. Pero el fluoruro evitó que eso ocurriera. Como no se pudo convertir en el siguiente producto, y después, desde luego, el siguiente producto ya iría la fermentación completa, como no se pudo convertir en el siguiente producto, se acumuló. Y a lo mejor podría significar que alguno de estos productos se presenta más adelante en el metabolismo
Y cuando se acumula un compuesto, ¿qué sucede? Que el equilibrio hace que el anterior también se acumule. Entonces, esto sugeriría que efectivamente uno de estos compuestos, no les voy a decir cuál, uno de estos compuestos no se puede convertir en el siguiente porque el fluoruro inhibe esa reacción. Y al acumularse ese compuesto, eso va a equilibrar la reacción, va a hacer que el previo compuesto, a partir del que se formó, también se acumule. Por eso es que se acumularon los dos, ¿de acuerdo? Lo mismo se observó cuando se ponía yodoacetato. Bueno, no lo mismo en sentido estricto, se acumulaban dos compuestos diferentes, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. También se acumulaban y eso sugería otra vez lo mismo, que después de alguno de estos dos tendría que convertirse en el siguiente producto, pero que no lo hacía porque el yodoacetato está viniendo esa que era otra reacción. Esta es una reacción, esta es una diferente, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué sirvió todo esto de poner inhibidores? Pues sirvió para poner de manifiesto los intermediarios. Nos está diciendo cómo ocurre la ruta. Nos está diciendo todo esto, por ejemplo, que habíamos visto un azúcar bifosfatado y que se requería mucho fosfato para que la reacción ocurriera. Y entendemos que ese fosfato se usa para formar estos intermediarios y estos también que son fosforilados, que son de 3 carbonos. Entonces el compuesto del 6 aparentemente se va a partir y luego se va a convertir en no sé cuáles, y estos y se van luego a oxidar a los de arriba, o estos y se van a reducir a los de abajo, no sabemos bien. Pero por ahí nos va dando pautas de cómo son los cambios químicos que van sufriendo, se van sufriendo, ¿no? Ahora, una cosa muy importante es que Meyerhoff aisló una enzima, dos enzimas, la aldolasa y la exocinasa, que fueron enzimas claves. La aldolasa es una enzima que parte a la molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Entonces, cuando teníamos el azúcar bifosfatado, es la aldolasa la que lo va a partir en 2 para generar 2 compuestos de 3 carbonos que podrían ser estos o estos otros. Ya veremos más adelante exactamente cuáles. ¿De acuerdo? Meyerhoff entonces aisló esa enzima y también aisló la primera enzima de la glicolisis, que se llama exocinasa. Meyerhoff también relacionó la producción de lactato en el músculo con la fermentación de glucosa por levaduras, demostrando la universalidad del fenómeno. ¿Se fijan qué interesante es esto? Esto que observó, lo último que observó Meyerhoff. Ustedes estamos estudiando levaduras, y que estamos viendo cómo unas levaduras de pronto les ponen azúcar y fermentan y forman alcohol. Eso era ya conocidísimo, se tomaba alcohol desde los egipcios, desde antes, ¿de acuerdo? Pero una cosa interesante es que ese fenómeno de fermentación alcohólica por levaduras, Meyerhoff lo conectó con lo que pasaba en el músculo para producir lactato. ¿Qué tiene que ver una levadura con el músculo de un animal? En apariencia no habría ningún punto de contacto, ¿verdad? Desde luego los músculos animales no forman alcohol. Entonces, conectó Meyerhoff este proceso degradativo de carbohidratos que se llama fermentación alcohólica con otro proceso degradativo de carbohidratos en los músculos, que es la formación de lactato. Porque ahora sabemos que los dos fenómenos son casi idénticos. Las primeras 10 reacciones son totalmente idénticas y nada más divergen la fermentación por levaduras y la oxidación y la degradación de glucosa en el músculo divergen en la última reacción, prácticamente las últimas 2 reacciones en todo caso. ¿De acuerdo? Entonces, después Cori y Hill contribuyeron a demostrar que la producción de lactato en el músculo provenía de la degradación de glucógeno vía glucosa 1-fosfato. Es decir, aquí hay algo más. Aquí estamos diciendo que no solamente se le puede dar azúcar a un tejido para que lo fermente, sino que los tejidos almacenan polímeros, en este caso glucógeno, y pueden ir usando el azúcar poco a poquito, sacándolo de ahí para fermentarlo y obtener sus productos energéticos, su ATP, el ATP que requieren para su trabajo. ¿De acuerdo? Pues todos estos son antecedentes muy interesantes. Y todo este tipo de cosas, usar inhibidores, dializar, calentar, todo esto permitió establecer toda una metodología para estudio en bioquímica en el futuro. Los siguientes procesos metabólicos usaron todo este tipo de enfoques, todos ellos se usaron para estudiar el ciclo de Krebs, el ciclo de las pentosas, la degradación del lípido, todo, absolutamente. Entonces dijimos que la glucosa tiene 3 caminos posibles. Uno, si hay demasiada glucosa en plantas o en animales, guardarla, como almidón, como sacarosa en algunas plantas o como glucógeno en animales. Esa es una posibilidad. La otra es oxidar a la glucosa para obtener energía, convertirla en piruvato. Esta es una molécula de 6 carbonos, convertirla en 2 moléculas de 3 carbonos de piruvato,
a través de la glicólisis, que es un proceso oxidativo. Y el tercer camino, que también es oxidativo, es convertirlo o llevarlo a la vía de las pentosas fosfato, que tiene finalidades muy diferentes de este otro. ¿De acuerdo? Es un camino muy importante también. Los dos son importantísimos y tiene otros productos de suma importancia para la célula. Entonces, guardar, quemar, prácticamente oxidar, o también oxidar, pero generar intermediarios muy importantes para la célula. Esas son las tres posibilidades. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre la glicólisis? En esencia son 10 reacciones. La glucosa, después de sufrir 10 reacciones, se convierte 1 mol de glucosa, 6 carbonos, en 2 moles de piruvato, con 3 carbonos cada uno. El piruvato no puede ser un producto final de la glicólisis en el sentido, quiero decir, de acumularse. O sea, todo el mundo admite que la glicólisis es la conversión de glucosa en piruvato. ¿Estamos de acuerdo en eso? La glicólisis es la conversión de glucosa en piruvato en primera instancia. Pero el piruvato es un producto no terminal. Es decir, que en las células no se acumula piruvato. No pueden ustedes encontrar organismos que después de hacer la glicólisis acumulen piruvato. Ahorita vamos a ver por qué. El piruvato tiene opciones. O se mete a las mitocondrias y sufre una oxidación completa a través del ciclo de Krebs, o bien se reduce directamente al lactato, o bien se descarboxila y luego se reduce para dar etanol. Aquí es donde están el punto de contacto de los distintos organismos. Las levaduras van a tomar a la glucosa, la convierten en piruvato, finalmente en etanol y CO2, y también algunas plantas. Los animales vamos a tomar la glucosa y las plantas vamos a convertirla en piruvato y la vamos a convertir, en el caso de los animales, en lactato, sobre todo cuando no hay una buena oxigenación, se va a acumular lactato. Algunas bacterias también van a hacer eso, van a formar piruvato y después lactato van a acumular, los bacilos lácticos de manera muy prominente, digamos. Pero plantas y la mayoría de los organismos aeróbicos pues van a tomar el piruvato, van a usar la glicólisis como una especie de escalón para luego hacer una oxidación total que es mucho más productiva en términos energéticos. Las plantas, animales y cualquier bacteria que sea aeróbica o levadura, etcétera, también lo va a hacer. De hecho, las levaduras convierten a la glucosa en etanol si no hay oxígeno. Pero las mismas levaduras, si hay oxígeno, convierten a la glucosa en CO2 y agua. Entonces, las levaduras son anaerobios facultativos. En ausencia de oxígeno, fermentan, forman alcohol. En presencia de oxígeno, degradan totalmente a la glucosa para formar dióxido de carbono y agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos viendo esto. Esta es la misma historia. Glicólisis ocurre todo en el citosol, no requieren lo absoluto de oxígeno. La glucosa llega a pirúvico y luego, si no hay oxígeno, se forma láctico en los animales o en los bacilos lácticos y etanol y CO2 en organismos fermentativos, levaduras, algunas bacterias. La posibilidad tercera es que se vaya a la vía oxidativa y que rinda, se meta a las mitocondrias, por supuesto el piruvato, porque esto ya ocurre en las mitocondrias. La glicólisis ocurre en el citosol. ¿Qué es el citosol? No es más que el citoplasma, pero la porción soluble del citoplasma, porque el citoplasma tiene organelos y tiene gránulos también. Entonces el citosol sería la parte fluida. Ahí es donde están las enzimas de la glicólisis, en la parte fluida del citosol. Del citoplasma quiero decir, que se llama citosol. Bueno, aquí hay, esto es una maraña, no se preocupen mucho. Aquí están la conexión de muchos procesos metabólicos, desde la glucosa, que pasa por, ¿se acuerdan del intermediario con dos fosfatos? Aquí está. Luego se forman 2 de 3 carbonos, que eran el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que ya vimos hace rato de ellos. Eventualmente estos otros 2, que también hablamos de ellos. ¿Se acuerdan que había una inhibición aquí atrás? Y se acumulaban estos 2. Y había una inhibición por aquí. En realidad no es aquí, es acá. La inhibición es aquí y se acumulan estos 2. ¿De acuerdo? Entonces, el fluoruro va a inhibir aquí. Y aquí va a inhibir la yodoacetato. La conversión de gliceraldehído 3-fosfato, que es este, en lo que sigue. Bueno, entonces, perdón, esta es la glicólisis, completa, y está ligada con muchos otros
procesos. La glucosa 6-fosfato, por ejemplo, que es un intermediario, se puede ir hacia la síntesis de glucógeno, o sea, almacenarse, que ya habíamos dicho, o se puede ir al ciclo de las pentosas. La misma glucosa 6-fosfato se va al ciclo de las pentosas. Bueno, la misma, algunas moléculas, dependiendo de las condiciones de la célula, se van para acá, o se vienen hacia acá. Si hay demasiado azúcar, se guardan. Si hace falta algunos intermediarios de los de aquí, se viene para el ciclo de las pentosas. Si necesitamos pura energía, se viene a la glicólisis, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está la liga entre el proceso oxidativo de un intermediario de la glicólisis, se viene hacia acá, el piruvato mismo se viene al ciclo de Krebs, ya la respiración, etcétera. Y aquí están ligados también con el ciclo de la urea, con la forma de desechar el nitrógeno de las proteínas a través del fumarato, que es también intermediario de la ruta principal. Digamos que la ruta principal es glicólisis más ciclo de Krebs. Tienen unas rutas asociadas directamente. Bueno. Ahora vamos a ver un poco en detalle las reacciones. Hay lo que se ha dado en llamar glicólisis aeróbica y glicólisis anaeróbica. En realidad, las dos glicólisis tienen como antecedente 10 reacciones que llevan hasta piruvato. Si el producto final, entre comillas, fuera piruvato, eso se llamaría glicólisis aeróbica. Aquí está la reacción balanceada. Tenemos que glucosa, C6H12O6, más 2 moléculas de este oxidante, NAD, más 2 de ADP y 2 de fosfato, generan, esta molécula se parte en 2, genera 2 de piruvato, que está más oxidado que la glucosa, que hay una oxidación. Y como hay una oxidación, también hay una reducción, el NAD que estaba oxidado, ahora está reducido. Entonces la glucosa se oxidó a piruvato, el NAD se redujo a NADH. Porque siempre que hay una oxidación, también hay una reducción concomitante, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué más se forma? Pues el ADP y el fosfato, en este proceso que libera mucha energía, parte de esa energía se va a guardar como ATP, ¿correcto? Eso se llama glicólisis aeróbica, es decir, glicólisis que ocurre en presencia de oxígeno. Y como es aeróbica, y les dije que el piruvato no se puede acumular, pues el piruvato lo que le va a pasar aquí, y que como es aeróbica, pues se va a ir al tejido, al organelo más aeróbico que hay en una célula. ¿Cuál es el organelo más aeróbico de una célula? Pues las mitocondrias. Esas trabajan con grandes dosis de oxígeno. Entonces el piruvato se va a las mitocondrias y ahí ya sufre otro proceso. Entonces la glicólisis aeróbica es un proceso oxidativo de la glucosa que genera 2 moles de piruvato, 2 moles de NADH y 2 moles de ATP. La anaeróbica tiene las mismas 10 reacciones que llevarían hasta piruvato, pero después de que se forme el piruvato, ese piruvato se convierte en lactato. Entonces, la glicólisis anaeróbica tiene en principio las mismas reacciones de la aeróbica, pero una última reacción convierte el piruvato ahora en lactato. La diferencia es que este producto sí se puede acumular, cosa que el piruvato no puede acumularse. El lactato sí se puede acumular en alguna proporción, en bacilos lácticos, en músculos, etcétera, pero el piruvato no se puede acumular por razones que vamos a ver enseguida. Entonces, reacción general de la glicólisis anaeróbica, glucosa más ADP y fosfato genera lactato y ATP. Aquí no se forma NADH, o si se forma, también se consume, porque aquí vemos la reacción neta. ¿Ven? Aquí hay una oxidación del NAD para dar NADH. Una reducción, perdón, del NAD para dar NADH y una oxidación de la glucosa para dar piruvato. Aquí no. Aquí la glucosa y el lactato tienen el mismo estado de oxidación. Por lo tanto, no hay una oxidación neta y por lo tanto, el NAD no se redujo. En realidad vamos a ver que el NAD sí se reduce, pero luego se reoxida. Por lo tanto, en el balance ya no lo vamos a incluir. ¿De acuerdo? Cuando algo se forma y luego se consume, pues ya netamente no lo vamos a incluir en la reacción balanceada. ¿De acuerdo? Entonces, productos de la glicólisis anaeróbica, lactato, etanol, dióxido de carbono y ATP. Productos de la glicólisis aeróbica, piruvato, NADH y ATP. Son distintos. Ahora, la glicólisis, si vamos a los detalles de las reacciones, vamos a ver la mayoría de las reacciones, algunas con mucho detalle, otras con más o menos por encimita. Consta de 2 grandes fases. La primera fase es la fase de fosforilaciones, isomerizaciones y rupturas preparatorias para la obtención de energía. O sea, una serie de reacciones en donde hay modificaciones del azúcar
que van a llevar hasta una ruptura del azúcar mismo. Y lo que sigue, la segunda fase ya va a ser la fase oxidativa, en donde además se va a obtener ATP. En esta fase no solo no se obtiene ATP, sino que se gasta ATP. Y en la segunda hay oxidación del compuesto de 3 carbonos y formación también de ATP. ¿De acuerdo? Son las dos grandes fases de la glicólisis. Aquí están las reacciones. Vamos a verlas en detalle. Esta primera, aquí está la glucosa. ¿Se acuerdan? Es una aldohexosa. Lo primero que le va a pasar es que va a reaccionar con ATP. Ya vimos esta reacción cuando revisamos compuestos de alta energía. Vimos que la glucosa se va a fosforilar en la posición 6. Aquí está. Pero esa fosforilación no la puede hacer un fosfato inorgánico porque es una reacción termodinámicamente no espontánea, pero sí la puede hacer el ATP. Cuando el ATP fosforila la glucosa, automáticamente el ATP se hidroliza a ADP y deja su fosfato en la glucosa, y entonces los productos son glucosa más ATP, dan ADP, que es el producto de desfosforilación, más glucosa 6-fosfato, que es el producto de fosforilación. ¿De acuerdo? Esta reacción primera de la glicólisis la hace una enzima que también ya hablamos de ella, que se llama hexocinasa. Se llama hexocinasa porque puede fosforilar a la glucosa, pero también algunas otras hexosas. Ajá, en alguna proporción. No todas las hexosas, algunas hexosas. Y a la glucosa. Por eso se llama hexocinasa. Existe una segunda versión de esta enzima que también hace la misma reacción, pero se llama glucosinasa. Esa segunda versión es una enzima totalmente específica para la glucosa, no reacciona con otras hexosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la reacción? Pues es una transferencia de fosfatos. Esta es una transferasa. Se transfiere un fosfato del ATP al carbono 6 de la glucosa para dar glucosa 6-fosfato. Y la enzima tiene un nombre trivial, pero a pesar de que es un nombre trivial, es el nombre más conocido para esta enzima. Nadie la nombra de otra manera. Se llama hexocinasa. ¿Y de qué viene la palabra cinasa? La palabra cinasa viene de kinetos, de movimiento. Quiere decir que esta enzima que participa aquí, la número 1, se llama hexocinasa, es la enzima que moviliza a la glucosa. ¿Qué quiere decir la movilización de la glucosa? Quiere decir la fosforilación. Ahorita que pasen los del carrito de los helados, pues vamos a oírnos mejor. Sí, no sé qué tanto lo escuchen, pero a mí casi no me deja ni hablar. Bueno, entonces, primera reacción de la glicólisis se llama reacción de movilización. Como es una movilización, como hablamos de movimiento, de cinética, la enzima se llama hexocinasa. ¿Y por qué se llama reacción de movilización? Se llama así por dos razones. Número 1, cuando a la glucosa le pegan un fosfato, este azúcar fosforilado y todos los demás intermediarios, todos los que vean aquí, todos van a seguir teniendo fosfatos. El fosfato es un grupo que las enzimas van a reconocer, van a usar para pescar a los sustratos. Entonces van a manipular a los sustratos de forma importante uniéndose a los fosfatos. Desde luego en los sitios activos de las enzimas hay grupos que tienen cargas opuestas al fosfato, etc. Entonces, el fosfato ayuda a que todos los intermediarios se puedan pasar de enzima en enzima, las enzimas puedan reconocerlos. Eso es parte de la movilización. Pero la otra más importante es que cuando la glucosa se fosforila, en casi todos los tejidos vegetales o animales, en casi todos los tejidos animales, por ejemplo, ya no tiene otra posibilidad que entrar al metabolismo. Es decir, cuando la glucosa se fosforila, ya no hay de que se desfosforila, se regresa y se sale de la célula. No. La glucosa se absorbe en el intestino, llega a las células, y tan pronto como llega a las células, se fosforila y de ahí ya no se puede salir. Se dice que el carbohidrato, en este caso fosforilado, ya está comprometido a entrar a un proceso metabólico. En este caso, la glicólisis. Entonces, como ya está comprometido y ya no hay camino de regreso, decimos que está movilizado el azúcar, que ya se va a mover metabólicamente hablando, y todo eso ocurre gracias a la fosforilación. ¿De acuerdo? Por eso la enzima se llama de manera trivial hexocinasa. ¿Qué nombre sistemático sugieren para esta enzima? No se preocupen mucho porque en el examen de mañana no van a venir enzimas, pero no sería mala idea que propusieran un nombre sistemático para esta enzima. Es muy fácil, muy, muy fácil. Esta enzima es de las más fáciles de denominar.
Primero, ¿qué clase de enzima será? Hay 6 clases. Óxido reductasas, transferasas, hidrolasas. ¿Perdón? ¿Sería transferasa? Es una transferasa. Entonces, ¿cómo la llamaríamos? Llamaríamos ATP glucosa 6 fosfo transferasa. perfecto. No se pudo haber denominado mejor. ¿Tú eres Itzel? Sí, profe. El día de hoy he anotado a Itzel, he anotado a Mariana y a Fernanda Gutiérrez también. Nada más, ahorita he anotado a estas 3 personas. Bien, entonces, perfecta respuesta. Ahí. Sería una ATP glucosa 6-fosfotransferasa. Acuérdense que el nombre sistemático siempre tiene que acabar con la clase. Y esta enzima es de la clase de las transferasas. ¿Qué sigue? Que esa glucosa, una aldohexosa, se convierta en este azúcar, que es fructosa. ¿Y la fructosa es una aldo? No. ¿Es una qué? Aldohexosa se convierte en cetohexosa. ¿Sí está claro que esta es una aldosa y esta es una cetosa? ¿Sí se acuerdan por qué? Porque Sí. esta es una... ¿Por qué? Porque en las aldosas vamos a tener en donde está el carbono anomérico 1H y en las cetosas vamos a tener un CH2OH. O sea que las cetosas tienen el hidroxilo anomérico, en el segundo carbono hay uno junto, es el CH2OH. De acuerdo. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Frías, Uriel. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, la glucosa se fosforila o es fosforilada por la exocinasa, después se isomeriza para dar fructosa, 6-fosfato también. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué ocurre esta isomerización. Vean que no es una cosa, no es una casualidad, ni es una ocurrencia metabólica, es una cosa muy importante. Este azúcar que está fosforilado en posición 6, ahora va a volver a ser fosforilado, pero en posición 1, aquí, y va a generar fructosa 1,6-bisfosfato. La enzima, que otra vez es una transferasa de fosfato a un azúcar, también es una cinasa y se llama fosfofructosinasa. Esta era glucosinasa o exocinasa y esta se llama fosfofructosinasa. Genera entonces un azúcar bifosforilado. Después, el azúcar bifosforilado se va a partir en 2. Va a venir una enzima que se llama aldolasa, va a romper a la molécula en 2 y nos va a dar la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha, que serán ya de 3 carbonos cada una. La mitad de la izquierda se llama gliceraldehído 3-fosfato y la mitad de la derecha se llama dihidroxiacetona fosfato. Este aldehído y esta acetona son fácilmente interconvertibles y la siguiente enzima va a convertir a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído. De manera que vamos a terminar esta primera etapa de la glicolisis. Aquí prácticamente acaba la primera etapa con la obtención de únicamente una molécula que es gliceraldehído 3-fosfato. ¿Está claro? Les decía, la molécula se parte en 2, sus 2 mitades se interconvierten. Esta se convierte en esta otra, de modo que cuando terminaron todas estas reacciones de la primera etapa, el producto final va a ser, a partir de una glucosa, vamos a tener 2 moles de gliceraldehído 3-fosfato. Y ese es el que va a continuar con la ruta, el gliceraldehído 3-fosfato. Aquí está. Ese aldehído, en la segunda etapa, que se llama aquí etapa de ganancia, por eso se llama payoff phase, etapa de ganancia, aquí viene una oxidorreducción, la única que ocurre en el proceso. El aldehído se convierte en el ácido carboxílico y al mismo tiempo se fosforila, o sea, se oxida y se fosforila. Este compuesto, 1,3-bisfosfoglicerato, pierde un fosfato, se lo dona al ADP para formar ATP y el resultado es 3-fosfoglicerato, que luego se le mueve el fosfato a la posición 2 para dar 2-fosfoglicerato
después fosfonol piruvato, y aquí otra vez el fosfonol piruvato dona su fosfato al ADP para hacer ATP. Ajá. Entonces, si hacemos un balance de reactivos, vamos a ver. ¿Cuáles son los reactivos? Glucosa. ¿Cuántos ATPs? 2 ATPs. ¿Qué más estamos metiendo? Una glucosa es un reactivo. 2 ATPs. ¿Qué más estamos metiendo como reactivos? ¿Exocinasa? ¿Cuál? La exocinasa. No, esas son las enzimas. Estamos haciendo un balance de los reactivos. Las enzimas son las que van a hacer las reacciones, ¿verdad? No tienen que ver con el balance de componentes de la reacción. Esas nada más aceleran las reacciones. Reactivos para la glicólisis. Glucosa, ¿qué más? 2 ATPs, ¿qué más entra aquí? ¿Entra otra cosa? No, ¿verdad? Una glucosa y 2 ATPs. Y luego aquí, ¿qué pasa? ¿Qué entra? 2 fosfatos, 2 NADs. ¿De acuerdo? ¿Ya terminamos? Casi. Luego entran 2 ADPs y 2 fosfatos. Se nos está complicando la vida. Entonces, ¿qué es lo que se consume? Se consume el azúcar, por supuesto, la glucosa, para convertirse en 2 moles de piruvato. ¿Qué más se consume? Se consumen 2 ATPs, pero vean, ¿se acuerdan que en esta etapa les dije que esta dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído? O sea que esta molécula se parte en dos y sus dos mitades se interconvierten, esta se convierte en esta otra, de modo que ya terminamos con 2 moléculas de este, ¿estamos de acuerdo? Aquí todo era unitario, una glucosa con un ATP forma, todo esto es uno, una vez, una sola vez. Estos también están una sola vez cada uno. Pero como este se va a convertir en este otro, ya lo que sigue va a estar todo duplicado. Empezamos las siguientes reacciones con 2 moles de gliceraldehído. Aquí está. Y si son 2 moles de gliceraldehído, la siguiente reacción, que es una fosforilación, va a usar para cada mol un fosfato, 2 fosfatos, 2 NADs, porque se van a oxidar las moléculas que se formen. Se van a generar al mismo tiempo 2 NADHs, porque este compuesto se reduce a NADH, 2 moles de 1,3-bisfosfoglicerato, que van a reaccionar cada una con un mol de ADP, se van a formar 2 moles de ATP, todo esto sigue siendo duplicado, y aquí otra vez se forman 2 moles de ATP. Entonces el balance neto va a ser ¿cuál? Glucosa más, no voy a sumar los ATPs, porque estos 2 ATPs que se gastan, acá se van a volver a producir. Entonces ahorita nada más voy a recordar, glucosa, aquí se formaron ¿cuántos ATPs? 2, y aquí 2. ¿Cuántos se formaron en total? 4. 4, pero como se gastaron 2, acá atrás se gastaron 2, el balance neto es que se forman 2 ATPs, ¿no? ¿Sí? Entonces, glucosa más 2 moléculas de NAD nos va a dar 2 ATPs, 2 NADHs y 2 moles de piruvato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está claro que los ATPs resté de estos 4 que se obtuvieron, los 2 que se gastaron. El rendimiento neto son 2 ATPs, que es lo que dice el balance que acabábamos de ver hace ratito. Glucosa más 2 NAD más 2 ADPs y 2 fosfatos nos da 2 de piruvato, 2 de NADH, 2 de ATP y 2 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Ese es el balance ya de reactivos y productos de la glicólisis. Como ven, son 10 reacciones. Ahora, vamos a ver un poco de cada reacción, vamos a analizar cada reacción por separado y ver lo que tienen de interesante cada una de estas reacciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Hablemos de la primera fase de la glicólisis. En la fase preparatoria de la glicólisis se invierten 2 moléculas de ATP, ¿se acuerdan? Y la cadena de hexosas se degrada a 2 moléculas de 3 carbonos, 2 triosas fosfato. La D-glucosa se fosforila en posición 6 a fin de producir glucosa 6-fosfato. Esta reacción es reconocida como movilización, ya que la glucosa 6-fosfato no puede salir de la mayoría de las células. Viéndose comprometida, se le llama eso el paso de compromiso, comprometida a alguno de los 3 destinos metabólicos mencionados. ¿Cuáles eran los 3 destinos metabólicos? Uno era almacenarse como glucógeno,
otro entrar a la glicólisis y el otro era entrar al ciclo de las pentosas. A partir de este punto, todos los intermediarios de la glicólisis están fosforilados. Desde la glucosa y fosfato en adelante, todos los intermediarios están fosforilados. Lo único que no está fosforilado es el reactivo, que es la glucosa, y el piruvato, que es el producto final. Pero todos los intermediarios sí están fosforilados. El fosfato además es reconocido por las enzimas, por lo tanto también ayuda a movilizar a los sustratos, a que las enzimas contacten a los sustratos correctamente. Por todo eso se llama esta reacción de movilización, ¿de acuerdo? La reacción es catalizada por dos enzimas, la hexocinasa o la glucosinasa. Las dos enzimas hacen la misma reacción, y como hacen la misma reacción, el delta G de la reacción es el mismo, porque quedamos que las enzimas no afectan el delta G de las reacciones, afectan la velocidad, pero no el delta G estándar. Entonces, el delta G estándar de esta reacción es de menos 3.3 kilocalorías por mol. La hexocinasa está presente en todas las células de todos los organismos. Fíjense, hexocinasa en todas las células de todos los organismos. Sin embargo, la glucosinasa, que aunque haga la misma reacción, esta nueva proteína que se llama glucosinasa y que hace la misma reacción, ¿cómo se llaman estas dos proteínas que hacen la misma reacción y están en un organismo? ¿Cómo se llaman? Se llaman enzimas, pero llevan un prefijo. Se llaman isoenzimas. La hexocinasa y la glucosinasa son isoenzimas. Entonces, la glucosinasa no está en todos los tejidos, no es la enzima más importante de toda la glicólisis. La glucosinasa está en el hígado y se propone que su papel, que desde luego es fosforilar, como pasa con cualquiera de las dos, su papel más importante es fosforilar a toda velocidad a la glucosa cuando la ingerimos en grandes cantidades para, fosforilándola, después convertirla en el material de reserva en el glucógeno. Pero eso no lo hace la enzima solo fosforila. Y solo está en el hígado porque es ahí donde llegan grandes cantidades de azúcar y donde se almacena la mayor proporción de glucógeno de todo el organismo. No la mayor cantidad, pero sí la mayor proporción. Hasta 10% del peso seco es puro glucógeno en el hígado, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. La hexocinasa está presente en todas las células de todos los organismos, bla, bla. Eso ya lo vimos. Aquí está la reacción. El azúcar, base de fosforilado, le vamos a transferir este fosfato a la posición 6 por acción de la enzima que se llama hexocinasa. Ya tenemos glucosa y fosfato. ¿Cuál es el mecanismo de reacción? Pues en realidad es un mecanismo sencillito. Vean ustedes que aquí estamos poniendo que la enzima usa como cofactor el ion magnesio. ¿Y para qué requiere el ion magnesio? Pues cuando una enzima requiere un cofactor es porque la enzima misma no tiene todas las capacidades necesarias, sus aminoácidos no tienen la reactividad química necesaria para hacer una reacción. Como no tienen la reactividad química necesaria, se tienen que auxiliar de cofactores. Y este es un cofactor muy sencillito, es un ion magnesio. ¿Y qué le hace a la enzima? ¿Cómo le ayuda a la enzima a trabajar? Pues vean, va a tomar uno de los sustratos. Aquí los sustratos de la enzima, ¿cuáles son? ¿Cuántos sustratos tiene esta enzima? Uno. No. Dos. Glucosa y ATP, porque las dos los convierten en productos, ¿no? A la glucosa en glucosa y fosfato y al ATP en ADP. Estos son sus dos sustratos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces va a tomar la enzima a su sustrato, a uno de ellos, al ATP, pero ese ATP va a estar acomplejado con magnesio, va a formar un complejo de coordinación con magnesio. ¿Qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que provoca el magnesio aquí? Vean algo muy interesante. Este fosfato, ¿cómo lo ven que esté en cuanto a su necesidad de electrones? ¿Está excedido en electrones o le hacen falta electrones? ¿Qué creen ustedes para estos fósforos? ¿Están excedidos o les faltan electrones? ¿Qué opinan ustedes? Están unidos al segundo átomo más electronegativo de la tabla. O sea, los electrones están ¿hacia dónde? Concentrados. Hacia el fósforo. No, al revés. El fósforo está unido 4 veces al segundo átomo más electronegativo de la tabla. Los átomos electronegativos jalan electrones tremendamente.
Entonces el fósforo tiene 4 oxígenos que le están jalando electrones. ¿De acuerdo? Está carente en electrones. Pero además ahora el magnesio está jalando los electrones del oxígeno. Eso va a provocar que la deficiencia de electrones de este fósforo sea todavía mayor. El magnesio va a incrementar la electrofilicidad de este fosfato. O sea que lo va a hacer sujeto a un ataque nucleofílico por parte de un OH. El OH va a atacar este fosfato que tiene un delta más. Todo el mundo se da cuenta que esto tiene un delta más, porque los oxígenos tienen delta menos. Este tiene un delta más porque tiene 4 átomos muy electronegativos unidos, pero además porque el magnesio está jalando los electrones de esos átomos electronegativos, lo que hace que ellos jalen más fuerte los electrones del fosfato. Entonces el magnesio, al quelar estos oxígenos, está haciendo un atractor de electrones para que sea más lábil este fósforo, para que sea más afín por un nucleófilo, como es el grupo OH de la posición 6. Ahora, ¿por qué el OH de la posición 6? Si aquí hay un OH en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4, ¿por qué exactamente el de la 6? ¿Cuál sería la respuesta? La exocinasa es la enzima que está haciendo esta reacción. Es la que tomó este sustrato en su sitio activo y también tomó este sustrato. Los dos están metidos en el sitio activo. De hecho, vimos una diapositiva donde está la estructura de la exocinasa. Entonces, en el sitio activo de la enzima está el ATP, que es un sustrato, y está la glucosa, que es otro sustrato. ¿Por qué reacciona exactamente el OH de la posición 6 y no el de la 1, 2, 3 o 4? ¿Ustedes creen que Es la porque ese no está tan reactividad, comprometido. a ver, les pregunto, ¿ustedes creen que la reactividad de los distintos OH sea muy diferente? Pues no. La reactividad de los distintos OH es muy parecida. ¿Por qué reaccionó el 6? Tú contestaste, pero no te escuché porque estaba hablando. Dime, compañero. No te arrepientas, no te arrepientas. Porque ese carbono no está tan comprometido. No estás tan comprometido. ¿Y estos, tú dónde ves el compromiso? ¿Tienen anillo ahí de compromiso o algo así? Porque lo No, ves más pero por ejemplo el arriba. primero está pegado a otro oxígeno. Pues este es bastante reactivo, ¿eh? Es con el que reaccionan casi siempre los carbohidratos cuando se pegan a otro. Siempre reaccionan con este. Pero ¿por qué será con el 6 y no, por ejemplo, digamos que el anomérico sería un caso diferente, pero este y el 6, 4, 3 y 2 son en cuanto a reactividad muy parecidos. ¿Por qué exactamente el 6 va a reaccionar con el fosfato? ¿Quién tiene la respuesta? Los dos están metidos en el sitio activo. ¿Qué pasa ahí? Puede ser bueno, para empezar, no sé si sea exocinasa porque es específico para ese Bueno, carbono. quedamos que exocinasa o glucosinasa. Vamos, no, ojo. La palabra exo es porque usa exosas. No tiene que ver con la Ah, posición ya. 6, ¿eh? Bueno, El 6 entonces no tiene que podría ver con ser eso. porque los otros OH sirven para que haya la interacción con la enzima, o sea, enzima sustrato, y Bueno, eso sería una forma de decirlo, pero otra mejor es un buen dato. Estás diciendo que esto está metido en el sitio activo, los dos están metidos en el sitio activo, los dos sustratos, y estos están siendo tocados por muchos puntos de la enzima. Ya dijimos que las enzimas tocan a cada sustrato hasta en 10 puntos distintos, ¿no? Es cierto, podrían servir de anclaje. Pero otra razón, ¿qué pasa en el sitio activo con las moléculas? Vimos un ejemplo químico. Con aquellas reacciones donde había una transacilación, se liberaba fenolato y todo esto. ¿Qué dijimos ahí? Las enzimas, ¿qué hacen? Efectivamente, pescan al sustrato y lo orientan. Lo orientan de manera que colocan este ATP, lo colocan al ATP en el sitio activo, de modo que su fosfato, estos fosfatos tienen nombre. Este se llama el alfa, el que está más cerca del azúcar. Este es el beta y este es el gamma.
Entonces, la enzima orienta al ATP en el sitio activo de tal manera que su fósforo gamma está muy cerca del OH6. Podría reaccionar con cualquiera, pero no tiene a cualquiera en proximidad. La enzima orientó correctamente este azúcar y este ATP para que justamente este fosfato y justamente solo el carbono 6 quedaran a una distancia adecuada para que haya una buena reacción. Entonces, la responsable de que la fosforilación sea en la posición 6 es estrictamente la enzima, porque químicamente podría ocurrir en cualquiera de los fosfatos, pero no ocurre en ningún otro más que en el 6. Vamos a ver más adelante que hay sinasas de azúcares también que fosforilan en la posición 1. ¿Por qué? Pues porque en ese caso aquí, el sitio activo de aquellas enzimas está conformado de manera diferente y orienta al ATP cercano al carbono 1. En esos casos se forman glucosa 1-fosfato. Entonces, la especificidad del OH que se escoge depende de la forma en la que la enzima coloca en el sitio activo a los dos sustratos, los orienta para que sea la reacción que debe ocurrir, la OH y fosfato. Que debe ocurrir no es porque es una ordenanza divina ni mucho menos, sino porque esta reacción, como todas las reacciones que ocurren en los seres vivos, son producto de millones de años de evolución y lo que vemos ahora es un refinamiento absoluto y exquisito de las reacciones, pero después de un montón de ensayos y errores que han ocurrido durante millones de años. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. O sea, lo que estoy tratando de decir es que esta enzima es un producto de la evolución y es la que fosforila en el lugar correcto y no es una cosa mágica ni debida a Dios, porque si no, entonces se llamaría diosinasa. Vamos a ver la siguiente. Veamos, más cosas sobre la exocinasa. Algunas veces vamos a hablar de muchas cosas porque son interesantes. Primero, la exocinasa ya dijimos que está en todos los tejidos, ¿se acuerdan? En todos los tejidos quiere decir también en el hígado, pero en todos los demás. En los eritrocitos, en los leucocitos, en el músculo, en todos lados hay exocinasa. Es la enzima más difundida y utilizada por la mayoría de las células. Fosforila la glucosa y otras exosas y se denomina sinasa porque moviliza, ya lo sabemos. Presenta mayor afinidad por las aldoexosas. Se encuentra en levaduras, animales, vegetales, desde luego también en plantas. Bueno, es una enzima regulada. ¿Qué quiere decir? Que no trabaja sin ton ni son. Trabaja solo cuando hace falta y deja de trabajar cuando ya su trabajo sobra. ¿De acuerdo? Es una enzima regulada por esto, fíjense. Es inhibida por su propio producto en altas concentraciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? La enzima usa como sustrato el ATP y la glucosa. Transfiere el fosfato del ATP al carbono 6 de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato y ADP. ¿Cómo es eso de que el producto, la glucosa 6-fosfato, actúa como un inhibidor? ¿Cómo se explica eso? Tiene lógica de que una enzima use un compuesto para convertirlo en producto. Y ya cuando forme el producto la inhiba. ¿Qué piensan? Este es un caso, no siempre ocurre, pero este es un caso de inhibición por producto directamente. La enzima trabaja y forma glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato después va a inhibir a la enzima. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿De dónde sale la glucosa? Aunque no lo hayamos revisado formalmente, ustedes seguro que saben de dónde viene la glucosa que vamos a meter a la glicolisis. De dos lugares distintos posibles. ¿Cuáles son? ¿De dónde adquieren ustedes la glucosa? De los alimentos. Es una vía. La otra fuente de glucosa para las células. Las reservas, ¿no? El glucógeno almacenado. Entonces, de los alimentos, pues quién sabe cuánto ingiramos. Tenemos mucha glucosa, la vamos a guardar como glucógeno. Pero, ¿qué pasa si estamos tomando de la reserva la glucosa y formando glucosa y fosfato? ¿Cuánto tiempo va a trabajar la enzima?
hasta que se acabe toda la glucosa. O sea, tenemos almacenada la glucosa como glucógeno. Entonces la enzima se va a poner a trabajar como loca hasta que ya no quede ni rastro de glucógeno en las células musculares y en las células del hígado. Así va a trabajar. ¿Ustedes creen que tiene sentido eso? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo va a trabajar? ¿Hasta cuándo va a dejar de consumir glucosa que estamos almacenando como glucógeno para formar glucosa y fosfato? ¿Cuándo decide que ya no? Por eso es una enzima regulada, porque tiene que controlarse. Porque si no se controlara, se gastaría todos los materiales de reserva. ¿Y por qué no conviene? Pues porque a lo mejor no necesitamos gastarnos todos los materiales de reserva. No necesitamos kilos de ATP, por ejemplo. Necesitamos, ¿cuánto ATP necesitamos? La respuesta correcta, ahí la tienen, el que necesitamos. Exactamente el que necesitamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que este producto inhibe a la enzima? ¿Qué sentido tiene eso? ¿No quieren hablar? La glucosa, la hexocinasa se inhibe por producto porque cuando ya se acumule suficiente glucosa 6-fosfato, la enzima debe de detenerse. ¿Por qué? Porque esta glucosa 6-fosfato que ya se acumuló es suficiente para las necesidades celulares, para pasar por las otras 9 reacciones de la glicolisis y generar ATP y piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se da cuenta la célula de que ya hizo suficiente de esta molécula? Inhibiéndose. ¿Pero cómo se inhibe? ¿Cómo actuará esto? ¿Dónde se unirá en la enzima? Porque si inhibe a la enzima es porque se une a la enzima, ¿no? ¿Cómo la inhibirá? Entrando al sitio activo porque se parece mucho a la glucosa. Pues no, pues eso sería por una competencia. Y si así lo vemos, todas las enzimas se inhibirían por producto, ¿no? Porque igual que reaccionan los reactivos y forman productos, los productos pueden entrar al sitio activo y regresarse. Eso es cierto para cualquier enzima. No, esta es una enzima regulada. La cosa no es exactamente así. ¿De qué otra manera esta glucosa 6-fosfato puede inhibir a la enzima? Ya vimos enzimas y también vimos inhibidores enzimáticos. Saquen ustedes por ahí del archivo neuronal alguna información. ¿De qué otra forma podría la glucosa 6-fosfato inhibir a la enzima? Les aclaro que no es por competencia. Entrando como, bueno, no sé si, entonces creo que voy a repetir lo mismo. A ver, dilo. Entrando como como sustrato, pero pues ya al estar fosforilada ya no ocurriría la reacción. No, bueno. Tienen razón en que, miren, cualquier enzima va a tomar ATP, esta enzima va a tomar ATP y glucosa y formar estos dos. Y también la misma enzima puede tomar la glucosa y fosfato y el ADP y formar estos. Todas las enzimas les dije que catalizan reacciones reversibles, no se les olvide. Pero aquí la cosa no es tan sencilla. Si estás contestando lo mismo que el compañero, está entrando al sitio activo. No, eso pasaría con cualquier enzima. Y no cualquier enzima está regulada. Esta está regulada. ¿Por qué? Porque la glucosa y fosfato inhibe a la enzima de otro modo. ¿Quién se acuerda de algún modo de inhibir enzimas? El único modo que hemos visto. Era con lo que decíamos del grupo alostérico. Exacto. La glucosa 6-fosfato actúa como inhibidor alostérico de la enzima. ¿Qué quiere decir alostérico? Que se une a un lugar distinto de la enzima, que no es el sitio activo, que se llama sitio alostérico. ¿Y por qué? A ver, ustedes dirían, creo que si lo razonáramos, pensaríamos en primera instancia, a ver, yo no le veo sentido a que una enzima tome un azúcar y ATP, lo fosforile, y luego se inhiba por el producto. Eso es ridículo. Si no, ¿para qué lo formó si luego se va a inhibir? Pues no es así. La enzima lo forma y lo sigue formando y lo va acumulando. Cuando se acumula mucho, entonces esa cantidad alta va a tener ahora afinidad por el sitio alostérico. Acuérdense que los reconocimientos entre enzimas y sustratos requieren de afinidad. Y la afinidad dijimos que tenía que ver estrictamente con concentración. Entonces, cuando se alcanza una concentración suficientemente alta, este azúcar fosforilado se une
solo en ese momento se une al sitio alostérico, porque el sitio alostérico no reconoce bajas concentraciones de glucosa y fosfato, solo concentraciones más o menos altas. Cuando llegó a una concentración suficientemente alta, le está diciendo esto a la célula: ya formé un montón de glucosa y fosfato, no tiene caso seguir haciendo más, vamos a detener esto. ¿Por qué? Porque se une al sitio alostérico, deforma la enzima y ya no puede convertir más glucosa en glucosa y fosfato. Entonces sí tiene sentido que el producto inhiba, porque solo inhibe cuando esté en concentración elevada, porque se está uniendo a un sitio de baja afinidad en la enzima. El sitio alostérico necesariamente es de más baja actividad que el activo, porque si no sería un desastre. Si tuviera más afinidad el sitio alostérico por el producto, tan pronto como se formara, se inhibiría la enzima y eso sería ridículo. Se inhibe cuando hay bastante de este compuesto, cuando se acumuló lo suficiente para alcanzar la constante de afinidad por el sitio alostérico. ¿Está claro? Entonces, es un ejemplo muy interesante de regulación. Entonces, vean, la glicolisis, como cualquier proceso biológico, no puede ocurrir sin ton y son. No va a ocurrir hasta que la enzima se canse y diga: yo ya no puedo más. No. Lo que va a pasar es que va a haber un montón de monitores, de señales, que les van a decir a las enzimas: párenle o denle más duro, trabajen más fuerte. Esta enzima se va a inhibir por exceso de producto, no por producto solamente, cuando hay cierto exceso de producto, alcanza su afinidad por el sitio alostérico y entonces la enzima se deforma y ya no trabaja más, ¿correcto? ¿Qué va a pasar cuando el producto que se acumuló empiece a usarse, se vaya a las siguientes 9 reacciones y empiece a bajar su concentración? ¿Qué va a suceder? ¿Sí está clara la pregunta? Ya se acumuló mucha glucosa y fosfato y vivió a la enzima, alostéricamente. Ahora ese azúcar que se acumuló fosforilado se va a empezar a usar en las siguientes regiones de la glicolisis, poco a poco. ¿Y qué va a pasar con su concentración cuando se empiece a usar? Va a disminuir Y y va a cuando volver a disminuya, activar a la enzima. cuando disminuya, ¿qué va a pasar con la enzima, compañera? Va a volver a Se activarse. vuelve a activar porque ya no va a tener afinidad por el sitio alostérico, porque solamente tiene afinidad cuando hay una concentración elevada. ¿Ya te había notado quién eres? No, bobadilla. ¿Está claro? Entonces, ese es el sentido de la inhibición por producto. Apenas vimos la primera reacción de la glicolisis. Todavía nos falta mucho. Algunas las vamos a ver muy por encimita y otras con mucho detalle. Algunas con más detalle que esta. Bueno, muy bien. Ahora sí. La exocinasa es la enzima más difundida, utilizada por la mayoría de las células. Fosforila la glucosa y otras hexosas. Se denomina cinasa porque moviliza. Todo eso ya lo vimos. Presenta mayor afinidad por las hexosas. En fin, es una enzima regulada, inhibida por producto en altas concentraciones. Esto significa que la glucosa y fosfato se puede unir a dos sitios de la enzima. Uno de alta afinidad, que es el sitio activo, con poquito sustrato trabaja, y otro de baja afinidad, que es el sitio alostérico, para ser transformada o para inhibirse respectivamente. La exocinasa abunda en el tejido muscular. Su constante de Michaelis es 100 micromolar, 0.1 milimolar. Fíjense, recuerden ese dato, 100 micromolar. Hay otra enzima que hace lo mismo, es una isoenzima que se llama glucosinasa. Y dijimos que estaba ¿dónde? ¿En qué tejido? Nada más, ¿en qué órgano? Solo en el hígado. La glucosinasa está solamente en el hígado. Hace la misma reacción, por eso es una isoenzima, es específica para D-glucosa, a diferencia de la otra enzima, la exocinasa, que reconoce varias hexosas, esta solo reconoce glucosa. Y tiene una constante de Michaelis 10 milimolar. ¿Cuánto era la anterior? 100 micromolar. 0.1 contra 10, ¿cuánto es? 100 veces más, ¿verdad? Entonces, esta enzima es 100 veces, requiere 100 veces, ¿qué? ¿Menos o más sustrato? ¿Quién requiere más sustrato para trabajar? La glucosinasa. Sí. La glucosinasa necesita 100 veces más sustrato para trabajar. ¿Qué sentido tiene esto? Pues tiene una lógica. Cuando ingerimos alimentos, azúcares, pasan por la sangre, llegan al hígado, sí, una concentración muy elevada del azúcar llega al hígado, y esa concentración es la que dice esta enzima: ah, caray, hay un montón de glucosa, me voy a poner a chambear. ¿Y qué hace? Lo de siempre, fosforilar la glucosa para dar glucosa y fosfato. Pero aparentemente esa enzima que va a acumular glucosa y fosfato en altas concentraciones es una enzima regulada. Ajá. Esa es la otra, perdón. Esa es la otra. Entonces,
no se inhibe por glucosa 6-fosfato. A ver, ¿quién entiende esto? ¿Se acuerdan del anterior que se inhibe por glucosa 6-fosfato? Ya dijimos, forma mucho producto, se inhibe. La glucosinasa hace la misma reacción, pero no se inhibe. ¿Por qué? Porque esa está en el hígado y está manejando concentraciones mucho mayores de glucosa. El hígado tiene muchísima glucosa. Si se inhibiera por glucosa 6-fosfato, ya no fosforilaría y toda esa glucosa que está llegando a raudales al hígado ya no se guardaría como glucógeno, porque para guardarse como glucógeno hay que fosforilarla. Entonces esta enzima se dedica a fosforilar y no le importa que haya un gran exceso, sigue fosforilando. ¿Para qué? Para que toda esa glucosa fosforilada se pegue y se acumule como glucógeno. Si se inhibiera por producto, ya no podría hacer ese papel de a grandes concentraciones de glucosa almacenar o fosforilar para que se almacene para formar glucógeno. Entonces, esa es la razón por qué esta enzima está en el hígado y esa es la razón de por qué esta enzima no se inhibe por producto. Porque si se inhibiera por producto, ya no podría haber una buena acumulación de intermediario para formar el glucógeno. No se guardaría bien la glucosa, pues, en forma de polímero. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Si no, díganme. Si dicen, nadie dice nada, es que sí. Bueno. Abunda en el hígado y no está en el músculo. Actúa cuando la concentración de glucosa en la sangre es elevada, es decir, después de ingerir alimentos. La glucosa 6-fosfato se usa para sintetizar glucosa. Luego vamos a ver esas reacciones. La carencia de esta enzima es una causa de diabetes. Una de las formas de diabetes, hay muchas formas de diabetes, son muchos los problemas en la diabetes, pueden ser muchas las enzimas afectadas, pero esta es una de las causas. Si no hay glucosinasa, es una causa de diabetes. ¿De acuerdo? Le falta energía. Bueno, listo. La enzima requiere como cofactor magnesio o manganeso. Eso es común. Ya vimos cómo actúa el magnesio. Ahora, vamos a ver la siguiente reacción. Es la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Esta es una reacción muy sencillita, como ven. Simplemente es convertir esta aldosa en la cetosa correspondiente. Este grupo aldehído en grupo cetona. Este hemiacetal en un hemicetal, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, nada más se mueve la posición de los OH. El OH de la posición, digamos, o el carbonilo, el carbono reactivo de la posición 1 pasa ahora a la 2. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la lógica de esto? Vean. La enzima isomeriza, ¿de acuerdo? Esta isomerización es muy importante para preparar a la molécula para romperse. Les voy a explicar por qué. Fíjense bien. Aquí está la reacción. Tenemos, tenemos aquí la glucosa 6-fosfato. Le vamos a mover estos dos carbonos para que se convierta en fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque hay una reacción de ruptura que se llama condensación aldólica reversa, que ocurre, este carbono es el más reactivo, es el anomérico, ¿se acuerdan? Ocurre a un carbono de distancia del carbono anomérico, aquí. Esa reacción de ruptura, una condensación aldólica reversa, cuando ocurre en este azúcar, genera dos moléculas de 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Que son esta molécula de 3 carbonos, que va a dar lugar a la dihidroxiacetona, y esta de 3 carbonos, que va a dar lugar al gliceraldehído. La molécula se tiene que pasar de aquí para acá, para que esta ruptura ocurra, y genere dos moléculas del mismo tamaño. Porque esa ruptura aldólica también podría ocurrir aquí. Les dije que ocurre a un carbono de distancia del carbono anomérico. ¿Aquí dónde ocurriría? ¿Entre qué carbono y qué carbono? Entre el número cuál y cuál. Si ocurriera a un carbono de distancia del anomérico. ¿Ocurriría la ruptura entre los carbonos? Bueno, ¿dónde ocurre aquí? ¿Entre qué carbonos? Sí saben numerar los carbonos, ¿no? ¿Qué carbono es este? ¿Cuál? No El hay 1. 1, 2, 3. Entonces la ruptura aldólica ocurre entre los carbonos 3 y 4.
Eso genera 2 moléculas de 3 carbonos, 2 triosas. ¿Qué pasaría si la ruptura aldólica ocurriera aquí? ¿Ocurriría entre los carbonos? Uno y dos. No. Quedamos que sea un carbono de distancia. Aquí está el numérico, aquí hay un carbono de distancia y aquí ocurre. ¿Serían el carbono 2 y 3? Entre el 2 y 3. ¿Y qué generaría? Un pedazo de 2 carbonos y un pedazo de 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Si se rompe aquí, generaría 2 carbonos y 4. Y eso sería metabólicamente más complicado de manipular. Tendríamos que hacer vías metabólicas que transformaran estos 2 carbonos y los 4 de acá. Para simplificar la cosa, tiene que haber una isomerización. Cuando se isomeriza y ocurre la ruptura, da 2 moléculas de 3 carbonos que son muy fácilmente interconvertibles una en la otra. ¿Ustedes ya vieron el equilibrio cetoenólico en algún lugar? Estas 2 moléculas se convierten a través de un equilibrio cetoenólico. ¿Ya vieron reacciones de carbohidratos? Yo creo que no, ¿verdad? En el laboratorio. Vimos, no, nada más vimos en bioorgánica. En bioorgánica vieron el equilibrio cetoenólico. Bueno, esto ocurre a través de un enodiol, esta conversión a través de un enodiol. Entonces, está claro que si no se isomerizara a fructosa, la ruptura generaría una molécula de 2 y una de 4. Y eso sería como complicar las vías metabólicas para transformar los 2 carbonos de aquí y luego los 4 de acá por otro camino. Así no. Cuando se convierte en la cetosa y viene la ruptura, generamos 2 mitades que son muy parecidas y que una se convierte muy fácil en la otra para tener ya solamente gliceraldehído 3-fosfato, 2 moles de gliceraldehído 3-fosfato naturalmente. Entonces, esa es la razón de ser de la reacción que estamos realizando ahorita, que es la reacción le efectúa una, ¿cómo se llama? Fosfoglucoisomerasa. Una fosfoglucoisomerasa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. El delta G estándar de la reacción. El delta G estándar es de 0.4 kilocalorías vol. ¿Quiere decir que es una reacción espontánea en la célula, sí o no? No. ¿No o sí? El delta G estándar es de 0.4 kilocalorías por mol. ¿Esa reacción es espontánea en la célula, sí o no? Así como la vemos, por este dato. No es espontánea. ¿Necesita mucha energía? No, la respuesta correcta es que no sabemos. Porque el delta G estándar no habla de la espontaneidad de las reacciones en tiempo, en la vida real, en un ambiente particular. El delta G estándar es un referente. El delta G verdadero es el que nos diría si es espontáneo. O sea que no sabemos. ¿Está clara la respuesta? No se les olvide. Lo hago para que caigan e invariablemente caen. Bueno, ahí está la conversión de glucosa y fosfato, fructosa y fosfato. Ahora esta ya se puede partir aquí y dar 2 mitades iguales, mientras que si se hubiera partido esta, daría 2 y 4, que sería muy latoso manipular metabólicamente. ¿Qué sigue? Bueno, pues se va a fosforilar otra vez, pero ahora en la posición 1. Otra vez va a participar el ATP. La enzima que sigue se llama fosfofructosinasa, del inglés PFK, fosfofructosinasa 1. ¿Qué hace? Pone un fosfato del ATP ahora en el carbono 1 y entonces forma fructosa 1,6-bisfosfato. Esta es una enzima regulada. Es la enzima más regulada de la glicólisis. Es la enzima más importante de la glicólisis. Es la enzima que orquesta la glicólisis. Cuando esta enzima está activada, la glicólisis procede muy bien. Cuando no hace falta que ocurra la glicólisis, esta enzima va a ser inhibida. O sea que es un sensor. Esta enzima va a sentir las necesidades metabólicas. Cuando hay muy poco ATP en la célula, la enzima se va a activar. Cuando hay demasiado ATP, la enzima se va a inhibir. ¿Por qué? Porque la glicólisis genera ATP. Cuando hay mucho ATP, no tiene sentido que la glicólisis siga continuando, y entonces la enzima es un sensor que va a inhibirse cuando hay exceso de ATP. Lo vamos a revisar más. Aquí está. La enzima es inhibida por ATP. Citrato, ácidos grasos de cadena larga. O sea, es una enzima tremendamente complicada, que además de su sitio activo, donde entran, ¿qué entra en su sitio activo? No está aquí, la que sigue. ¿Qué entra en el sitio activo de la enzima? ¿Qué puede entrar al sitio activo de la enzima? Esta es una pregunta capciosa. ¿Qué puede entrar al sitio activo de esta enzima? ¿Qué moléculas?
Contesten. Ahí está la reacción. No tienen que inventar nada. Solo leer. ¿Qué moléculas pueden entrar al sitio activo? La fructosa 6-fosfato. Ajá. ¿Qué más? ¿Es lo único que puede entrar al sitio activo? Glucosa 6-fosfato también podría ser. No. No, ¿dónde? Aquí no está. Al sitio activo de esta enzima puede entrar la fructosa 6-fosfato, es correcto. ¿Qué más? ¿Y el ATP? Claro, y el ATP. ¿Y qué más puede entrar al sitio activo? Tal vez algún inhibidor competitivo. No. Bueno, sí, claro. Pero en condiciones normales. Estos dos, el ADP y la fructosa 6-bisfosfato. ¿No es cierto que en un sitio activo pueden entrar reactivos y productos? ¿No es cierto que todas las enzimas catalizan reacciones reversibles? O sea, la enzima, al sitio activo de la enzima pueden entrar estos dos o estos dos. Claro, no todos al mismo tiempo, no hay lugar, pero estos dos pueden entrar o estos dos. Dependiendo de las concentraciones, la reacción será para acá o será para acá. Todas las enzimas trabajan así. Pueden entrar los productos y si entran los productos y reaccionan para acá, pues los voy a llamar reactivos y a estos les voy a llamar productos. ¿De acuerdo? Bueno. La reacción de un delta G estándar de menos 14.2 kilojoules por mol, 14.200 kilojoules por mol, o sea, más de 3.000 calorías por mol. ¿La reacción es espontánea en la célula, sí o no? No se sabe. Exacto, no se sabe. Parece bobo que les pregunte la misma cosa, pero quiero reforzar eso. Me interesa mucho que tengan muy claro. Vean cómo se comporta la enzima, fíjense. Aquí está la curva. ¿Quién quiere decir lo que está pasando? ¿Qué estamos midiendo? Vean, cuando una enzima tiene dos sustratos, una cinética enzimática se hace variando la concentración de un sustrato, el otro se mantiene constante, si quieren elevado, pero se tiene que variar uno, no se van variando los dos, solo se varía uno. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Estamos variando la fructosa 6-fosfato, que es uno de los sustratos, ¿de acuerdo? Y estamos viendo lo que pasa variando la fructosa 6-fosfato, pero en presencia de muy poquito ATP o de mucho ATP. ¿Cómo ven la velocidad de la enzima? ¿Quién quiere explicar esto? Primero, la cinética enzimática es una cinética más o menos convencional, ¿sí o no? Pongo más sustrato, ¿qué pasa con la velocidad? ¿La curva negra es convencional, sí o no? Así como ustedes conocieron para la invertasa, por ejemplo. ¿Se comporta de manera normal, que aumenta el sustrato y aumenta la velocidad y luego se vuelve asintótica, sí o no? Sí. Igualito que la invertasa, muy bien. Entonces, esta es una cinética convencional. Cuando hay poco ATP, así funciona. Obviamente, poco ATP, pero suficiente para que haya reacción, pues el ATP es un reactivo, no se les olvide que también funciona como reactivo. Entonces, la velocidad de la reacción es mayor mientras más concentración de fructosa de uno de los sustratos haya, cuando el otro es constante pero bajo. ¿Qué pasa si pongo constante el otro? Siempre suficiente, pero ahora mucho más que suficiente. ¿Qué sucede con la velocidad? ¿Qué le está pasando a la enzima? Se está desactivando. Se está inhibiendo. Todo agente que baje la velocidad de reacción, y aquí la velocidad es más baja que en la curva negra, todo agente que baje la velocidad es un inhibidor. Entonces, el ATP en exceso actúa como inhibidor. ¿Tiene sentido esto? El ATP es un sustrato. ¿Por qué exceso de ATP inhibe a la enzima? ¿A dónde se unirá el ATP para inhibir a la enzima? Para reaccionar ya sabemos que al sitio activo. Eso ya lo sabemos. Pero para inhibir a la enzima, ¿dónde se une el ATP? Al sitio alostérico. ¿Y por qué se une al sitio alostérico al ATP? Pues cuando hay mucho. Porque otra vez, la afinidad del sitio alostérico por el ATP es baja. Por eso solo cuando hay mucho ATP se inhibe. ¿Y qué sentido tiene para una célula que el exceso de ATP inhiba esta enzima?
Pues es que como ya hay ATP, pues ya hay lo suficiente. Lo suficiente y... ¿Cuál es el objetivo de la glicolisis, Y entre otros? pues, Los productos de la glicolisis son piruvato y ATP. Entonces, si hay exceso de ATP, ¿tiene sentido que la célula siga gastando los azúcares, siga gastando la fructosa y fosfato? No. Entonces, el exceso de ATP no. va a actuar como un monitor para que la enzima sea inhibida. Entonces, va a unirse al sitio alostérico y esta reacción se va a detener. Y eso va a hacer que la fructosa 6-fosfato ya no siga por la glicólisis, sino que a lo mejor se convierta, pase a glucosa y fosfato, se regrese y se nos vaya para pentosas o para almacenamiento de glucógenos o lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Ya no tiene caso gastar porque ya tenemos mucha ATP. La glicólisis ya ocurrió bastante, tenemos mucho ATP, no tiene sentido seguir consumiendo para acá, nos lo vamos a llevar para guardarla como glucógeno o nos lo vamos a llevar al ciclo de las pentosas que genera otros productos muy importantes para la célula. Muy bien. Entonces aquí es todo efecto alostérico tiene una cinética de S sigmoidal. Cuando la curva es sigmoidal, aquí estamos viendo un efecto alostérico. Estamos viendo que está uniéndose este compuesto a un sitio distinto del sitio activo. Esas son las cinéticas típicas alostéricas en forma de S, diferentes a las hiperbólicas más o menos convencionales. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué sigue? Ya tenemos un azúcar que está 2 veces fosforilado, porque en esta reacción ya le pegamos el segundo fosfato. Es el azúcar que descubrió por ahí Emden muy al principio cuando se estudiaba todo esto. Ahora, lo que sigue es que este azúcar bifosforilado, ya habíamos visto, se parte en 2. Se va a partir aquí. Y va a dar 3 carbonos fosforilados, dihidroxiacetona fosfato, y otros 3 carbonos fosforilados, gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Eso lo va a hacer una enzima que se llama aldolasa, lo que hace una ruptura aldólica. La fructosa disfosfoaldolasa, o simplemente aldolasa, todo el mundo la conoce así como aldolasa, cataliza una condensación aldólica reversa. La fructosa bisfosfato se degrada para producir 2 triosas fosfato distintas. Una se llama dihidroxiacetona fosfato, que es cetosa, y otra glicaldehído 3-fosfato, que es una aldosa. El delta G estándar de la reacción es de 5.730 calorías por mol. Pero como sabemos que eso no decide la espontaneidad, esta reacción sería tremendamente no espontánea si fuera su delta G real. Pero no es el G real, es el estándar. En condiciones estándar, el delta G de esta reacción necesariamente tiene que ser negativo, porque si no, no ocurriría durante la glicólisis, ¿de acuerdo? Entonces, el delta G verdadero no es este es estándar. Vamos a ver un poco más adelante que el delta G verdadero de esa reacción es negativo y ocurre con facilidad. Aquí está la reacción. La aldolasa va a hacer una ruptura aldólica aquí, generando 2 triosas. La dihidroxiacetona, de este lado derecho, y el gliceraldehído, derivado del lado izquierdo. Los 2 fosforilados. El delta G estándar otra vez es tremendamente no permisivo. Esta reacción nunca ocurriría en condiciones celulares si tuviera este delta G, pero este no es el delta G verdadero, este es estándar otra vez. 23.800 kilojoules hay que suministrar para que la reacción ocurra en condiciones estándar, aclaro. Aquí está otra vez, se rompen 2, cetosa y aldosa. Y una enzima nueva, la que sigue, que se llama triosa fosfato. Estas son triosas. Cetosa, triosa, una cetotriosa y una aldotriosa. La triosa fosfato isomerasa va a convertir esta, la dihidroxiacetona, en gliceraldehído. Y resultado, vamos a tener ahora 2 moles de este. Y todo lo que siga va a estar duplicado. Bueno, ya todo esto es más o menos lo que ya les dije. Les voy a pasar la presentación para que lo lean con calma. ¿Qué sigue? Ya tenemos, entonces, bueno, aquí se está convirtiendo la cetosa en aldosa. Ya tenemos ahora 2 moles de esta, ¿de acuerdo? Esta es la triosa fosfato isomerasa, o también llamada TPI. ¿De acuerdo? Es una cetoenol, viene después de un equilibrio cetoenólico, se forma, pasamos de la cetosa a la aldosa. Bueno,
Ya tenemos 2 moles de este. ¿Qué le sigue? Lo que sigue, vamos aquí, en la TPI, y generamos los 2 moles de gliceraldehído trifosfato. Y aquí empieza la segunda fase de la glicólisis, la fase de ganancia. Esta fase contempla la fosforilación de ADPs para generar ATPs. O sea, aquí ya vamos a recuperar el ATP que habíamos gastado 2 moles de ATP. Y también vamos a hacer una oxidorreducción, por lo que se va a formar NADH. La conversión de 2 moléculas de gliceraldehído trifosfato a 2 de piruvato es acompañada por la formación de 4 moléculas de ATP. Y entonces el balance neto es que habíamos gastado 2, formamos ahora 4 en esta segunda etapa, y el balance neto es ganancia de 2 ATPs. Bueno, esta reacción, nada más esta reacción, la vamos a ver con mucho detalle. Ahorita podemos nada más ver la reacción general, pero vamos a ver muchos detalles porque es muy interesante. Es la única oxidación de la glicolisis, es la oxidación de un aldehído al ácido carboxílico correspondiente. Se oxida el gliceraldehído trifosfato por acción de este oxidante que se llama NAD, y entonces se convierte en el ácido correspondiente del gliceraldehído, se genera el ácido glicérico. Pero al mismo tiempo que se oxida el gliceraldehído a ácido glicérico, también se fosforila. De modo que el aldehído tenía un fosfato y el ácido glicérico ahora tiene 2. Son 2 reacciones simultáneas, oxidación y fosforilación. El delta G estándar es este, no tiene ningún significado el estándar. Por primera vez en esta reacción se va a meter el fosfato a través de fósforo inorgánico. Aquí se van a pegar fósforo inorgánico. Por eso se necesitaba para la glicólisis fosfato, ¿se acuerdan? En este paso es donde se necesitan los fosfatos para que proceda la glicólisis. La enzima que cataliza la reacción se llama deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato. Otro componente de la reacción es el oxidante, el NAD, que acepta electrones del gliceraldehído 3-fosfato y los transporta hacia la cadena de transporte de electrones. Y bueno, ahora vamos a ver esta reacción como reacción general. Tengo que terminar la clase como 5 minutos antes porque tengo que conectarme a otra sesión. Gliceraldehído 3-fosfato, aquí está, aldehído. Este es el oxidante. Lo va a oxidar al ácido. Aquí está el estado de oxidación. Esto es un ácido. Esto es un aldehído. Tiene un hidrógeno. Esto tiene un oxígeno. Y al mismo tiempo que lo oxidó, le va a pegar un fosfato que no está por... Aquí está. Esto se va a oxidar y se le va a pegar además un fosfato. Ya está oxidado y fosforilado. Este compuesto es un compuesto de alta energía. Se llama 1,3-bisfosfoglicerato y es de la familia de los acilfosfatos. Seguro que no están estudiando para el segundo parcial porque todavía es muy temprano, pero para el segundo parcial van a tener que recordar a qué familia pertenece este compuesto. Muy bien, entonces la reacción es esta. Pero es una reacción difícil porque se formó un compuesto de alta energía. Si se forma un compuesto de alta energía, aquí hay mucha energía almacenada, significa que la reacción tuvo que haber desprendido mucha energía para que se pudiera pegar el fosfato. Y así es, aunque esto no cuenta, es el estándar, olviden el estándar, siempre. Lo pongo aquí porque así vienen las diapositivas. La enzima acopla 2 reacciones, fíjense muy bien. Oxidar el aldehído, solo la oxidación de ácido aldehído, de aldehído, perdón, ácido, olvidándose de la fosforilación, solo esta reacción de aldehído a ácido, por acción del NAD, libera 10.300 calorías por mol. Delta G estándar, lo aclaro. Pero el pegar el fosfato al aldehído, al carboxilo que se formó, pegar este fosfato al revés, requiere de 11.800 calorías por mol. Entonces esta reacción de pegado de fosfato sería imposible. Pero no es imposible porque primero ocurre la oxidación, que libera todo esto, y gracias a esa energía liberada se puede pegar el fosfato, lo que cuesta trabajo. Si hacemos el balance, todavía estaríamos quedando a deber 1.500 calorías por mol. Pero acuérdense que estos son valores estándar, no les hagan caso. Los verdaderos valores de delta G los vamos a ver más adelante. Entonces, la enzima hace 2 reacciones juntas en su sitio activo. Oxida y luego pega el fosfato. Todo lo hace simultáneo. ¿Cómo le hace? Usa la energía que se liberó en la primera para formar la segunda reacción, para pegar el fosfato en la segunda reacción. Pero no crean que la energía se libera al medio ambiente, que la enzima se pone calientita y dice, no, pues como hace mucho calor voy a pegar el fosfato. No, la energía no se va a liberar, se va a usar la energía que se desprende aquí, pero nunca se va a desprender al medio ambiente. Va a quedar como intermediarios químicos y esos intermediarios van a permitir que se formen estos nuevos productos. Eso lo vemos la próxima clase. Nos vemos mañana a las 7. ¿De acuerdo? En el departamento de bioquímica, no se les olvide. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias. Profe. Hasta luego.